que les va a dar la clase de tema del día de hoy, que incluso es la dictante de una de de los cursos que van a tener después opcionales. Está de genética. Así que yo les pido, por favor, que estén atentos y atiendan todo lo que les diga y le pregunten si tienen alguna duda. ¿Estamos? Patricia, ¿dónde Sí, estás? No te... estoy viendo a ver si me aparece entre las pantallas ¿cómo se llama? Mi Power. Bien. Para presentar, yo te voy a avisar si se ve y los mismos chicos van a colaborar con Claro, vos. claro. Yo les pido, por favor, chicos, a ver, yo los quiero ver, quiero las cámaras de ustedes prendidas, quiero que pongan en silencio sus micrófonos. Si tienen alguna duda, lo activan y lo preguntan en el momento. ¿Está claro? Profe, Cuando yo les disculpa. vaya... Profe, disculpa. ¿Será que cuando yo llegue a mi departamento usted me puede aceptar la llamada desde la compu? No Porque sé ahí sí cuánto estoy. va a tardar usted, señor. Ese No, es el tema. ya estoy llegando por eso. Está Eh, bien, lo que pasa es que si ustedes nos interrumpen cada rato, nosotros nunca podemos empezar la clase. Y eso es lo que ustedes no pueden entender. Claro, Incluso profe, por eso le hablé les ahora toma para cuando asistencia. la profe empiece Por a favor, hablar, les no pido, interrumpir. Fernando, no me aparece para poder compartir. ¿Será que tengo permiso? Porque pongo para compartir y... cualquiera puede compartir. Estás habilitada, Patricia. Bueno, voy a intentar de vuelta a ver si en las ventanas tendría que estar mi Power porque Ahí está abajo, abierto. abajo. Sí. Pero en la reunión, viste, cuando pones compartir, ahí, Ahí arriba está. Incluso todos tienen la posibilidad de compartir, Patricia. bueno, no me aparece mi pantalla para compartir, por eso. No, viste que en el Zoom te aparecen todas las que podés compartir, que todo lo que tenés abierto se puede A compartir. ver, yo le pregunto a la señorita Valentini, que la estoy viendo. Valentini, Sí, profesor. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Yo le pregunto, Valentini, ¿usted tiene ahí abajo, en el zócalo de abajo, tiene la posibilidad que le diga compartir? Sí, profesor. Bien. Patricia, los mismos alumnos tienen la posibilidad de compartir. Y bueno, a mí me dice que no podemos mostrar su contenido compartido, asegura que dio permiso para compartir contenido, porque le pongo compartir justamente, ¿viste? Y me aparece... ¿Querés mandarme el correo y lo Dale, comparto? Yo te te digo que hasta mando. los alumnos tienen la Bueno, posibilidad de compartir, Patricia. dale, te mando. A ver qué, no sé por qué no aparece. Te mando. Es cortito que así ya te llega. Mira, está cargándolo rápido. ¿Pero a dónde me mandás? ¿Al correo? Te mando el correo, ¿querés? Sí. Bueno, ahí se cargó y te lo mandé. Porque acá en compartir no me aparece esa pantalla, ¿viste? Como hacen en Zoom, en todos los demás te hace así. No sé por qué acá no. Es diferente del mío. Tenés que, Sí, Patricia, ¿vos te da la posibilidad de compartir? claro, pero cuando yo Bueno, abro por favor, te pido, abrí tu PowerPoint y minimizalo. ya Que aparezca está, ahí. ya está abierto y está minimizado. O sea, está acá en el... Y cuando abro para compartir me aparece pantalla completa, ventana, ¿viste? Y en ventana no me aparece No, pantalla completa, poné Patricia. Sí, pongo pantalla completa.
Está en pantalla completa. Compartir. Cuando vos ponés compartir, ahí directamente va sobre la imagen Sí. del PowerPoint. Le clicás una vez ahí. Ahora, usted es presentador. Bueno. Compartir. Y ahora, a ver si me aparece mi Power. Estoy visualizando la pantalla tuya, me aparece. Sí, porque yo estoy compartiendo. Fíjate. A ver, compartir. Ahí está. ¿Ven, chicos, o no? Ahí se ve. Sí, profe. Ahí Ahí se ve. ve. Sí, profesor. Bueno, ahí yo estoy compartiendo, Patricia. Vos decime nomás que yo pase y yo paso. Sí, ¿Te ¿qué parece? va? Sí, por mí sí, yo para no jorobarte, ¿viste? Pero bueno. No hay problema, Patri. Yo estoy acá en mi trabajo, así que no hay problema. Bueno, entonces comenzamos si ustedes quieren, que ya son las 13:41, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Bueno. Lógico. Entonces, hoy lo que nos compete es la clase de ácidos nucleicos para física, el área de física, química, biológica del módulo de morfofunción 1. Entonces, en la segunda, nuestros objetivos van a ser reconocer a los ácidos nucleicos como macromoléculas celulares, describir las principales características de su estructura y establecer funciones que tienen a nivel celular. Ahí está. Apaguen sus audios, por favor. Bueno, entonces, los ácidos nucleicos básicamente están compuestos por algunos elementos químicos que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, en principio. Después puede haber algunos otros elementos en sus cadenas, digamos, en estructuras asociadas, pero básicamente estos son los componentes de los ácidos nucleicos. Entonces, son macromoléculas. ¿Qué quiere decir que sean macromoléculas? Que son moléculas de gran tamaño, porque por más que estemos hablando tanto del ARN como del ADN, alguna será más grande que otra, pero son moléculas que tienen distintos componentes para poder ser denominados ácidos nucleicos. Así como nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto en las proteínas, que las proteínas y los hidratos de carbono eran moléculas grandes que estaban formadas básicamente por unidades más pequeñas que se repetían muchas veces, ¿sí? ¿Recuerdan que eso era así? Por ejemplo, los aminoácidos se iban uniendo uno a uno y formaban largas cadenas de aminoácidos que luego iban a dar estructuras secundarias y estructuras terciarias para dar finalmente la estructura tridimensional de la, ¿cómo se llama?, de la proteína. En este caso, nosotros también tenemos unidades estructurales que son los nucleótidos en este caso, y como esas unidades estructurales, al igual que los aminoácidos, se unían unos a otros y formaban largas cadenas de las unidades estructurales de las proteínas que son los aminoácidos, acá vamos a tener en forma similar largas cadenas de unidades estructurales distintas que son los nucleótidos. Entonces, esos nucleótidos, como cada parte es unida a otra más de estructura similar, con diferencias que vamos a ver ahora, se llama polímeros. Son polímeros de nucleótidos, eso es lo que en realidad se trata un ácido nucleico. Hay gran número de nucleótidos unidos en cadenas lineales, y esas cadenas lineales vamos a ver cómo se organizan, tanto para el ADN como para el ARN. La próxima. Básicamente, un nucleótido, ¿qué es? Un nucleótido es esto que ustedes ven acá. Está formado por tres partes. Un glúcido, este glúcido es un monosacárido. Los monosacáridos como los que vimos en los trabajos prácticos de hidratos de carbono.
Si ustedes recuerdan, allí también los monosacáridos eran las unidades estructurales. Bueno, una de esas unidades estructurales, en este caso un monosacárido que se llama ribosa o desoxirribosa, es el glúcido que forma una de las 3 partes de un nucleótido. Entonces, unido a este glúcido va a haber una base nitrogenada. ¿Por qué una base nitrogenada? Porque fíjense que en la estructura de estas estructuras químicas, digamos, de estas bases, hay nitrógenos. Entonces son bases nitrogenadas. Pueden ser púricas o pirimidínicas y lo vamos. El tercer componente del nucleótido es el grupo fosfato. Este grupo fosfato va a ser fundamental en la unión de un nucleótido con el siguiente. Entonces, glúcido y base. El componentes. El fosfato es igual para todos. No hay variación en el fosfato. Los tipos y las bases pueden ser también distintas en la detalle de cada uno. El próximo. El monosacárido o glúcido es una pentosa. Fíjense por qué es una pentosa. Uno de los eslabones es este oxígeno, pero tiene 5 carbonos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Es decir, es un hidrato de carbono, un monosacárido de los hidratos de carbono, pero formado por 5 carbonos. 5 carbonos que van a formar un anillo. Ese anillo lo van a formar entre este carbono y este, el último, con un oxígeno, dando este anillo de 5 partes, ¿sí? De 5 eslabones. Y a su vez, este monosacárido va a poder tener 2 formas posibles. Va a poder tener esta forma, que esta es una ribosa donde acá hay hidrógenos, acá hay un oxidrilo, acá hay otro oxidrilo, y acá no va a haber oxidrilos en ninguno de estos 2 carbonos, ni en este ni en este. Pero hay otra opción que es la desoxirribosa. Este oxidrilo no está, acá hay un hidrógeno, acá está el dibujito. Entonces, cuando este oxidrilo no está y acá hay un hidrógeno, esta es una desoxirribosa. Es la misma, exactamente la misma, es la misma estructura, solamente en este caso hay 2 oxidrilos y en este caso hay uno solo. Siempre son hidrógenos. Desoxirribosa porque acá se sustituyó el oxidrilo, lo que quedó nada más que un hidrógeno. Entonces, el glúcido puede ser desoxirribosa y eso va a definir de qué ácido nucleico estemos hablando. En todos los casos, esa ribosa o desoxirribosa es una pentosa. Es un monosacárido formado por 5 carbonos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, hasta ahora teníamos fosfatos que son siempre iguales. Ribosa o desoxirribosa en el caso del glúcido, es decir, que puede haber 2 tipos de glúcido en los ácidos nucleicos. Vamos a ver ahora cuántos tipos puede haber de bases. La próxima, por favor. Entonces, las bases era el tercer componente y ese tercer componente podía ser púricas o pirimidínicas. Cuando las bases son pirimidínicas, son de este anillo único y cuando las bases son púricas, tienen un doble anillo. ¿Cuáles son las pirimidínicas? La timina, la citosina y el uracilo, que acá están timina, citosina y uracilo. Vamos a ver en qué casos puede haber una o puede haber otra. Y las púricas pueden ser adenina, esta, o guanina. Estas son, como ya dijimos, de 2 anillos. Entonces, fíjense que bajo esta óptica podríamos tener varias combinaciones de bases de glúcidos para tener diferentes tipos de nucleótidos. La próxima. Los ácidos nucleicos, entonces, van a ser largas cadenas lineales, como dijimos, de polímeros de nucleótidos que van a unirse
a través de un grupo fosfato que une el glúcido de uno de los nucleótidos con el glúcido de otro de los nucleótidos. Y esta unión es muy importante porque es la que hace posible que se formen los ácidos nucleicos. Gran número de nucleótidos unidos en cadenas lineales. La próxima. A ver, doctora, ¿les voy mostrando bien o no? ¿Están viendo mi flechita? Sí, yo lo que estoy escuchando son algunas voces en algún lado. Pero ahora se silenció. Se están acoplando. Lo que pasa es que algunos se unen 2 veces o 3 y ahí retumba. Claro. Si silencian siempre no pasa nada. Sí. Ejecución. Sí. ¿Me puede aceptar la llamada? Ahí estoy aceptando. Lo que pasa es que ingresan a cualquier hora, interrumpen la clase. Ese es el problema. Ya les habilité a ingresar. Te estoy mostrando bien, Patricia. ¿Se ve la flechita mía que les voy indicando? Se ve perfecto y yo le pongo el cursor. Se ve, no sé si se ve claro, no se va a ver porque yo estoy. Sí, tenés razón. Sí. Yo estoy compartiendo. Sí, tenés razón. Por ahí me equivoco y decime. No, está perfecto. Está perfecto. En esta que tiene la cadena lineal, fíjense cómo el primero es un nucleótido que tiene guanina, la G. El segundo es un nucleótido que tiene adenina. Luego tenemos un nucleótido que tiene timina, la T. Y el último es un nucleótido que tiene citosina, la C. Así que fíjense que ahí tienen 4 tipos de nucleótidos en un ácido nucleico. Y estamos hablando de un tipo particular. Ya vamos a ver, ya llegamos a eso. Entonces, se unen a través de estos grupos fosfatos y forman las cadenas lineales. El próximo, por favor. El monosacárido, habíamos dicho la pentosa, podía ser de 2 tipos. La que tenía, el primer caso, el que está a la izquierda, tenemos la que no tiene el oxidrilo, es una desoxirribosa, y los desoxirribosa van a dar desoxirribonucleótidos. No, nos quedamos todavía, gracias. Y esas desoxirribonucleótidos van a dar el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. El ADN sale de ácido desoxirribonucleico. Nucleico es la N. Entonces, el ADN famoso que está en el núcleo... o glúcido entonces forma el ADN. Claro, la desoxirribosa es la que forma el ADN. La D justamente sale de desoxi. O sea, monosacárido o glúcido se separa en ribosa y desoxirribosa. Y eso es lo que forma el ADN y el ARN. No es que se separa. No es que se separa. Puede ser de 2 tipos. Sí. La desoxirribosa es la que forma el ADN. Si es la ribosa que tiene el oxidrilo, esa es la que forma el ARN, ácido ribonucleico. Es decir, los monosacáridos pueden ser de 2 tipos. Bien. Entonces, recordemos que la D es desoxi, la R ribo, entonces desoxirribo es en el caso del ADN y ribonucleótido de ribosa y el ácido ribonucleico va a ser el ARN. Bien, el próximo. ¿Cuál es la función? Vamos a empezar con el ADN. ¿Cuál es la función del ADN? El ADN tiene como función transmitir o guardar, para empezar, almacenar información genética. Eso es muy importante. Almacena información genética porque los cromosomas que están en el núcleo celular tienen largas cadenas de ADN y esas largas cadenas van a tener determinado código. El código se va a guardar en el orden en que estén las bases nitrogenadas, justamente. Y entonces, en función del orden de las bases nitrogenadas, va a hacer que se guarde codificada la información genética. Está codificada en el orden de las bases nitrogenadas. Porque en un ácido nucleico, tanto ADN como ARN, no va a cambiar el glúcido ni el grupo fosfato. Lo único que va a ir cambiando son todas las bases, como recién vimos la cadena lineal. Entonces, esa información genética está guardada en el ADN.
Como está guardada, también se puede copiar un segmento, pasarse, por ejemplo, salir ese segmento del núcleo, llegar al citoplasma y de esa manera poder traducirse del idioma, por decirlo así, de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas y formar, por ejemplo, una enzima, como las enzimas que vimos la vez pasada. Y a través de la enzima formarse una serie de moléculas que necesitamos para la vida del organismo. En ese caso, cuando esa información genética sale del núcleo y se transforma del idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas, estamos hablando de transmisión genética. Y esa transmisión genética se va a hacer de esa manera, cambiando de idioma. Cuando las células que tienen esa información genética guardada generan células para generar nuevos seres, para generar espermatozoides y óvulos, en el caso de los seres humanos, digamos, lo que nosotros tenemos es información del padre en un espermatozoide, información de la madre en un óvulo, y cuando ellos se unen va a haber información de ambos en un hijo. Por eso es que se habla de transmisión de padres a hijos de esa información genética. Va a haber una información genética, no toda la que yo tengo en mis células, le pasé a mis hijos, le pasé la mitad, y mi esposo le pasó la otra mitad. Y entonces ese nuevo niño va a tener información de ambos padres que va a hacer lo que le transmiten los padres a los hijos. En eso se basa la función del ADN. La función del ADN es almacenar la información y poder transmitirla. La estructura va a ser de doble cadena. Esa simple cadena que habíamos visto antes, en este caso es doble, porque va a haber una en paralelo con otra. Y el glúcido es desoxirribosa, como habíamos dicho, de ahí viene la D. Las bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina y timina. Habíamos visto que había otra más, pero en el caso de N, las 4 bases involucradas son estas. Las 2 primeras, adenina y guanina, son las púricas y la citosina y timina son las pirimidínicas. Sus 2 cadenas polinucleótidas, porque son cadenas lineales de muchos nucleótidos, van a enrollarse una sobre otra. Por eso se ve esta estructura que tenemos acá en la figura. Se ve una cadena enrollada sobre la otra. Y de esa manera van a ser complementarias. Ahora vamos a ver cómo se da la complementariedad. Y en este caso antiparalelas, porque el inicio de una va a estar con el final de la otra. Vamos a ver ahora cómo se da eso. En la próxima, por favor. Entonces, acá tenemos como la estructura vista dentro, vista hacia adentro. En esta representación, vamos a ubicarnos qué representa cada cosa. Ese segmento en color marroncito es la pentosa. En este caso, como es ADN, desoxirribosa. Los redondelitos amarillos son los fosfatos, el ácido fosfórico. Esos fosfatos van a unir una pentosa con la otra pentosa y van a emerger, van a salir hacia afuera de cada nucleótido una base nitrogenada. Esas bases nitrogenadas, estamos hablando de la estructura del ADN, con lo cual vamos a tener guanina, citosina, adenosina y timina. Pero no de cualquier manera, porque habíamos visto que hay unas bases que son de doble anillo y hay otras que son de simple anillo. Entonces siempre vamos a tener, fíjense que la guanina y la adenina son rectángulos más grandes en la representación porque tienen 2 anillos, porque son más grandes. Ahora vamos a ver el detalle de eso. Pero volvamos a entonces, la guanina y la adenina tienen rectángulos en esa escalerita que ven en el primer gráfico, más grandes. ¿Por qué? Porque son más grandes, porque tienen doble anillo. En cambio, la citosina y la timina son de simple anillo y por eso tienen como un cuadradito. Entonces, siempre vamos a tener una purina con una pirimidina. No puede haber 2 purinas o 2 pirimidinas porque o va a sobrar el espacio o va a faltar.
siempre es una y una. Esta forma se van a interactuar, la de una cadena y la de otra cadena, van a interactuar de tal manera que formen como peldaños de una escalera. Entonces, el pasamanos de la escalera o el borde de la escalera van a ser las, en este caso, desoxirribosas, que son las pentosas que le corresponden al ADN, y los fosfatos, y los peldaños de la escalera van a ser siempre una base púrica y una pirimidínica. Entonces, ahí tenemos lo que vamos a ver en esta otra figura, que está torzada una cadena con la otra, formando como una cadena caracol. ¿Vieron? Una escalera caracol. ¿Vieron estas escaleras caracoles que a veces hay en las casas, que a veces hay en los boliches? Debe haber un montón de escaleras caracoles que ustedes van. Bueno, seguramente esa estructura es muy similar a lo que ustedes ven en el ADN. En este caso hay algunas consideraciones para hacer. ¿Por qué una cadena lineal se va a tener esta forma? ¿Cuál es la razón? Ya venimos diciendo desde siempre que el medio celular es acuoso, tanto intracelular como extracelular. Estas son moléculas que están en un medio acuoso, que es el medio celular. El ADN va a estar en el núcleo, que sigue siendo acuoso. Para que se pueda acomodar una molécula en un medio acuoso, cuando tiene algunas moléculas que le huyen al agua, como son, por ejemplo, las bases, que son, como le huyen al agua, se llaman hidrofóbicas, esas bases se van a complementar y se van a ir hacia adentro de la molécula. Por eso es que si ustedes se fijan en esa escalera caracol que tienen en el segundo gráfico, las bases están hacia adentro de la molécula. ¿Qué es lo que la molécula enfrenta hacia el agua exterior? Va a enfrentar las pentosas, que no tienen problema, los fosfatos, que no tienen problema. Esas dos moléculas de los componentes que tienen el ADN son hidrofílicos y los pueden ir al medio acuoso. Pero las bases se van a ir hacia adentro. Por eso esta estructura. Lo antiparalelo tiene que ver con lo que vienen en ambos esquemas, donde tienen un esquema que se llama 3' y un esquema que se llama 5', que depende un poquitito en qué sentido está la cadena lineal. Fíjense que en una cadena primera va de 3' a 5' y la segunda de 5' a 3'. Eso se refiere como antiparalela, que hay un sentido de esa cadena y cuando están las dos juntas, una va en sentido contrario de la otra. Eso es lo que quiere decir en este caso. Bien, pasamos a la próxima. Vamos a irnos un poquito hacia adentro de esos peldaños. Habíamos dicho que no podía haber en esos peldaños que me formaban las bases complementadas una purina y una pirimidina, porque las adenosinas tienen 2 anillos y las timinas tienen 1, y lo mismo pasa con la guanina y la citosina. Entonces, nosotros ahí vamos a tener siempre una timina con una adenosina. Él tiene el espacio justo como para formar el peldaño entre las dos cadenas antiparalelas, y lo mismo va a suceder con la guanina y la citosina. Acá vamos a tener una purina con una pirimidina. Las bases se complementan y lo hacen a través de uniones que no son covalentes, que son uniones débiles en comparación con una unión covalente, pero que tienen la ventaja de repetirse muchísimas veces, porque en cada peldaño vamos a tener como mínimo 2 puentes de hidrógeno. Fíjense que acá vamos a tener las bases nitrogenadas que están apareadas hacia adentro. Los puentes de hidrógeno que hay entre la timidina y la adenosina son 2. Y los puentes de hidrógeno que hay entre la citosina y la guanosina son 3. Eso hace que se estabilice la estructura de doble cadena antiparalela del ADN. Se estabiliza gracias a esa complementariedad de bases que en este esquema está como 2 rayitas o 3 rayitas. Guanosina con citosina tiene 3 rayitas y timina con adenina tiene 2. Entonces,
Esa estabilización, esas rayitas, representan los puentes de hidrógeno que estabilizan la molécula. Por otro lado, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto es como un dato de color, ¿verdad? Si los peldaños son muchos más, los de citosina con guanosina, que tienen 3 puentes de hidrógeno, respecto a los de timina con adenosina, que tienen 2 puentes de hidrógeno, es probable que sea mucho más difícil separar las cadenas. Cuando nosotros sometemos a reacciones químicas las moléculas de ADN, porque, por ejemplo, las sometemos a temperatura, porque necesitamos que se abra la cadena, ahí. Cuando tenemos más citosinas y guaninas, nos va a costar más. Vamos a tenerle que dar más energía para abrirla. ¿Por qué? Porque tiene 3 puentes de hidrógeno. Como la cantidad de guanosina, de citosina, adenosina y timina va a variar de región en región del ADN, puede ser que tengamos diferentes puntos como para que esto sea posible. Eso es como para que ustedes tengan idea que esto no es un dato menor. Es decir, los puentes de hidrógeno estabilizan la molécula del ADN y lo hacen de tal manera que además tiene injerencia en lo que puede pasar con ese ADN. Es mucho más estable si tiene 3 uniones de puente de hidrógeno que si tiene 2. Pero eso es a los fines de realizar reacciones y analizar qué pasa con ese ADN. Entonces, como cada peldaño tiene o 2 puentes de hidrógeno o 3 puentes de hidrógeno, se estabiliza perfectamente el ADN. Por eso dice que hay múltiples enlaces de puente de hidrógeno que hacen estable la doble cadena. Es muy importante. Esto es la estabilización del ADN de esa manera. Eso es lo que quiero decir con esta última frase. Las bases complementarias están apareadas, púricas y pirimidínicas, debido al espacio entre las cadenas. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Si hubiera en el primer caso una timidina se quisiera aparear con otra de su tipo, con otra purina, le sobraría el espacio. Y si quisieran hacerlo 2 pirimidinas, les faltaría. Por eso es que siempre es una purina con una pirimidina, no cualquiera con cualquiera. Timina con adenosina y citosina con guanina. Bien, entonces sí, por favor la próxima, doctor. Esa. El antiparalelismo significa, como ya habíamos dicho, que una cadena va de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3' y que las dos van en forma paralela, pero antiparalelismo por el sentido de la cadena. En cada vuelta de la doble hélice, representa 10 bases nitrogenadas, es decir que esa vuelta completa de la cadena representaría 10 bases nitrogenadas, como para tener una idea de las vueltas que tiene que dar el ADN para poder tener su estructura estable o para poder visualizar su estructura como lo estamos haciendo ahora. La próxima. Bien. Esta figura a mí particularmente me encanta porque representa varias cosas y nos da una idea de cómo llegamos de esto que estamos explicando, de las puentes de hidrógeno, del antiparalelismo, de las bases complementarias al núcleo celular. Nosotros tenemos estas 2 cadenas lineales antiparalelas con bases complementarias. Las bases complementarias acá también están muy lindas representadas. Fíjense cómo en la cadena del costado se ve la pentosa, ¿sí? Se ven unos pentágonos, ¿sí? Y se ven los redondelitos, que son los fosfatos, y a eso se le ve adosado una base púrica o pirimidínica. La citosina es color turquesa, la guanina es roja, la adenina es amarilla, la timina es violeta. Cuando nosotros tenemos una guanina con una citosina, tenemos 3 puentes de hidrógeno, en una cadena o en la otra. Esto es algo importante para anotar. Esa base puede ser una base con guanina en una cadena o en la otra. Por eso fíjense qué interesante cómo acá está representado.
Y eso también me parece que es importante notar. Y a su vez, eso forma la doble cadena que estamos hablando. Sin embargo, para que ustedes puedan poner esa doble cadena de los 46 cromosomas que tiene una célula somática, quiere decir que es básicamente una célula del cuerpo que no tiene que ver con las gametas, que son, por ejemplo, el óvulo y los espermatozoides, que son más chiquitos. Acá estamos hablando de una célula de la piel, por ejemplo, del hígado, que tiene 46 cromosomas en una célula. 46 cromosomas que tienen todos largas cadenas de ADN. Y que si nosotros estiramos todo el ADN de un solo núcleo, vamos a tener una longitud de 2 metros de ADN. 2 metros de ADN en una célula microscópica que no podemos ver con los ojos. Explíquenme ustedes cómo hacemos. Y eso es lo que tiene esta figura, que nos da una idea de cómo puede ser compactado este material maravilloso que es el ADN para entrar en un núcleo de una célula que no podemos ver con la vista. Y tenemos 2 metros de ADN. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos 2 metros de ADN puestos a lo largo de los 46 cromosomas humanos? Tenemos eso que ven ustedes arriba, abajo de donde dice estructura del ADN. Esta es una figura del Instituto Nacional del Cáncer, vemos una histona. Una histona funciona como un carretel, son unas proteínas especiales, a donde el ADN se enrolla 2 veces. Entonces, en cada carretel de histona, 2 vueltas de ADN. A su vez, cada carretel de histona va a estar unido al siguiente por el mismo ADN, porque el ADN hace 2 vueltas y sigue un pedacito, hace 2 vueltas en otro y sigue otro pedacito y así sucesivamente. Esos carreteles, a su vez, van a estar todos formando como una espiral, que es eso que le está mostrando el doctor allí. Esa espiral está compactando una cadena larguísima de ADN en un espacio más pequeño. Y esa espiral de histonas con ADN enrollado van a formar los famosos cromosomas. Ahí tienen un cromosoma que en realidad es un cromosoma de una célula que está a punto de escindirse, porque si no fuese que está a punto de realizar una división celular, no se ve de esa manera, no se ve tan compacto. Pero de todos modos, en una célula a punto de dividirse, el cromosoma se ve de esa manera. Hay cromosomas más chicos, hay cromosomas más grandes, pero en cualquier caso, los cromosomas tienen básicamente 2 brazos largos, 2 brazos cortos y un centrómero que genera esta estructura. Básicamente, uno de los brazos, largo y corto, viene del padre y el otro va a venir de la madre originalmente, ¿sí? Y a su vez van a tener 2 copias de cada cromosoma. Todo eso, los 46 cromosomas, organizados con las histonas, no tanto de esta manera el cromosoma, porque puede estar un poco más flojito, pero las histonas son siempre organizadas de esa manera, todo eso está concentrado adentro del núcleo celular. De esa única manera, y con estos niveles de organización creciente, van a lograr que se compacten los 2 metros de ADN en un núcleo celular. ¿Se entendió más o menos? Para mí está muy claro, doctora. ¿Sí? Para mí sí, no sé a los chicos. Sí, profe, ¿se entendió? Sí. Quedó claro. Bueno, a mí esta figura me encanta porque, como todos los esquemas del Instituto Nacional del Cáncer, tienen una claridad meridiana. A veces explicar esta compactación del ADN no es tan fácil y creo que esta figura es magnífica. Así que bueno, seguimos, por favor. Entonces, tenemos el ADN. Habíamos dicho que guarda información genética, que esa información genética se pasará de padres a hijos. Ahora vamos a ver el ARN. El ARN, a diferencia del ADN, tiene, obviamente, otra pentosa. Esta sí va a tener la ribosa. El otro tenía la desoxirribosa. Las pentosas del ARN son todas ribosas. Siempre. Todos los fosfatos son todos iguales a los del ADN. Son siempre el mismo fosfato. Y acá vamos a tener
3 de las mismas bases que el ADN y uno diferente. Entonces, vamos a tener una estructura lineal. ¿Cuál es la función del ARN? El ARN es una molécula muy versátil, magnífica, que tiene varias funciones según a dónde esté, según qué esté haciendo. Entonces vamos a tener va a estar participando de la síntesis proteica de las células, va a haber 3 tipos de ARN participando de la síntesis de proteínas, va a dirigir el ensamblaje correcto de los aminoácidos, uno de esos tipos, y obviamente va a traer un pedacito de información genética, otro de los tipos que está involucrado en la síntesis de proteínas, va a traer un pedacito que copió del núcleo, porque el ADN no sale del núcleo, va a traer un pedacito que copió, lo va a sacar del núcleo y va a estar en contacto con unas organelas que no tienen cobertura de membrana, como son los ribosomas, para la síntesis proteica. Nosotros en el citoplasma vamos a tener organelas con membranas y sin membranas. Los ribosomas no tienen membrana. Y además están formados por otro tipo, a su vez, de ARN. Es una estructura magnífica. Entonces, vamos a entrar ahora después en los tipos de ARN. Mientras tanto, recuerden que están involucrados en la síntesis de proteínas. También se sabe que hay pequeños ARN que están involucrados en la, digamos, que esa transmisión de la información genética se haga o no se haga. Hay silenciadores, hay una serie de factores importantes a nivel celular que está basado en pequeños ARN. Pero las funciones importantes son las que vamos a ver hoy, que son las más relevantes dentro de la célula. Volviendo a la estructura, una sola cadena a diferencia del ADN, que tiene 2. El glúcido es ribosa, por eso su nombre, ARN. Y las bases nitrogenadas son similares las purinas, adenina y guanina, que son los únicos 2 tipos que tenemos, ¿sí? Pero la citosina va a ser semejante y el uracilo va a estar en vez de la timina, que es una base pirimidínica que está en el ADN. En este caso, las bases pirimidínicas van a ser citosina y uracilo. La cadena puede plegarse sobre sí mismo y eso es muy importante porque esa complementariedad de bases que ustedes vieron en el ADN, el ARN, que es una molécula, como ya les dije, muy versátil, puede plegarse sobre sí misma y dar estructuras muy bonitas como vamos a ver. También por complementación de las bases. Una purina con una pirimidina va a permitir que al doblarse la cadena, una cadena de ARN con otro pedazo de la misma ARN se formen formas bonitas. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, estos son 3 tipos del ARN, los 3 que me interesa hablar con ustedes hoy, que son los principales, pero no los únicos, que son el ARN mensajero. Ese ARN mensajero sería el último, el que tiene la cadena lineal, ¿sí? Esa cadena lineal que en este caso, fíjense que tiene uracilo, que habíamos dicho que el uracilo estaba en esta cadena, y esta cadena lineal va a copiar un pedazo del ADN cuando quiere que parte de su información pueda ser expresada, abre como si fuese formando una burbuja, la doble cadena se abre formando una burbuja y sobre uno o sobre otra cadena se puede copiar un pedacito. ¿En qué lo copia? El ADN copia en ARN. Y ese ARN que se copia es un segmento que es el ARN mensajero. Va a haber pasos intermedios porque en realidad primero sale un premensajero, luego madura. Hay una serie de pasos, digamos, de etapas para que el ARN mensajero sea un mensajero que pueda salir del núcleo, efectivamente pueda ser el que trae la información para que las bases se ubiquen, porque tiene las bases ubicadas en un cierto orden, del cual va a depender en qué orden pongo los aminoácidos. La célula va a poner los aminoácidos en función del orden en que están las bases del ARN mensajero. Y ese ARN mensajero es un segmento lineal, que es ese que se ve ahí. Sin embargo, está también el ribosómico. Habíamos hablado de los ribosomas como organelas sin cobertura de membrana.
Eso que ven en el medio es un ribosoma. Los ribosomas están formados por ARN ribosómico, tienen la unidad grande, que es la de color más claro, un verde clarito, tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Y esa subunidad mayor y subunidad menor dejan en el medio un espacio. Ese espacio que queda en el medio es a donde se mete el ARN mensajero para empezar a, digamos, poder transferir la información que guarda. Ese ribosoma, entonces, esas dos partes tienen una importancia estructural para la formación justamente o síntesis de proteínas. Ese ARN ribosómico es muy interesante porque si nosotros comparamos los ribosomas de una bacteria, que es un organismo sumamente simple, con los ribosomas nuestros, no vamos a encontrar grandes diferencias. Para empezar, la estructura general externa, como si miráramos una iglesia de afuera, un edificio de afuera, va a ser similar. Y el tamaño no va a haber cambiado mucho. Quiere decir que estos ribosomas ya estaban en las bacterias y han llegado al ser humano y se mantienen porque son estructuras útiles con la arquitectura adecuada y todo lo que sirve en la célula se mantiene a través de las generaciones. Entonces, el segundo ARN que vamos a hablar es el ARN ribosómico. Y el tercero es ese que parece que está puesto a propósito, el trébol está puesto al lado. Ese es el ARN de transferencia. Es muy interesante el ARN de transferencia porque si ustedes ven, si empiezan con la pelotita de arriba y van bajando, ahí no hay ninguna doble cadena. Hay una sola cadena que de vez en cuando se aparea y luego se separa y luego se vuelve a aparear. Entonces, fíjense que cada uno de los rulitos que tiene esa cadena va a formar esos como los 3 pétalos del ribosoma. En realidad, lo que nosotros tenemos ahí son sitios muy específicos y utilizados para la síntesis de las proteínas, porque el ARN de transferencia, como su nombre lo dice, va a generar el nexo informativo entre lo que es lo que se llama ahí abajo el anticodón, el celestito. Fíjense que en el redondelito de abajo tenemos un redondelito que es celestito y hay 3 bases que se llaman anticodón. En este caso, guanina, adenina, adenina. Ese anticodón le corresponde un aminoácido que es la pelotita verde de arriba, que en este caso es una fenilalanina. Cuando el código del ARN de mensajero esté complementario al anticodón, que tenga un codón complementario al anticodón, entonces ahí vamos a decir, el anticodón se complementa con su anticodón, codón del ARN mensajero con anticodón del ARN de transferencia y dice, sí, acá va este, che, acá va este. El que traigo yo es el que corresponde. Si no hay complementación, si el código de las bases que está en el ARN mensajero es otro, este ARN de transferencia va a entrar, pero no va a haber complementariedad y va a salir. Y va a entrar y va a salir hasta que entre el correcto y deje el aminoácido que corresponde. De esa manera se hace lo que se llama la traducción, es decir, va a haber una interpretación a partir del anticodón del aminoácido que tengo que dejar. Entonces, estos 3 ARN son los fundamentales para la síntesis de proteína que se da en el citoplasma celular. Es muy importante. Bien, pasamos al próximo. Sí. Ay, doctora, sí entendí. O sea, ellos se van cruzando hasta que se reconocen y ahí digamos que se aparean. En realidad, la cadena de ARN mensajero está en el medio entre las dos partes del ribosoma, entre la parte grande y la parte chiquita. Entra sobre la parte grande los ARN mensajeros y cuando el codón y el anticodón se reconocen,
deja el Se aminoácido. reconocen perfectamente, ahí se unen. Ahí Sí, sí, le sí, deja el claro. aminoácido. Entonces se va el ARN de transferencia sin el aminoácido porque lo reconocieron, dijo, este es el que tengo que dejar acá, y se va. Pero si entrara una ARN de transferencia que no corresponde, como no va a haber interacción codón-anticodón, no deja el aminoácido. Está perfecto, está claro, está bien claro. Yo también a veces recalco un poquito para que si los chicos, Claro. a veces yo comento la dificultad que tuve en su momento para comprender. Es que es lógico. Es A lógico. todos nos costó un momento, Sí, sí, totalmente, porque, a ver, nosotros no lo vamos a ver ahora en profundidad, pero es un tema que a veces cuesta, obviamente, porque son muchas las cosas que se involucran acá, ¿verdad? Sí, 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 perfecto, doctora. Entonces, Profe, pasamos al próximo. profesora, disculpe que le interrumpa. ¿Puedo hacer Sí, una pregunta antes de continuar? cómo no. El Sí, anticodón sí, del ARN de transferencia, digamos, sí, sus bases van a ser opuestas a las del ARN de mensajero, ¿verdad? sí, Entonces de esa forma encajaría y dejaría el claro. aminoácido. De esa forma Ah, ok. se reconoce porque el ARN de mensajero, en el orden de sus bases y tomadas de A3, por eso se llama codón, va a decir, acá me tienen que poner algo determinado. El ARN de transferencia hay muchos, porque los ARN de transferencias nadan en la célula. Y a veces no entra el correcto, pero si no entra el correcto no pasa nada, porque al no haber esa interacción codón-anticodón, no va a dejar el aminoácido. Y cuando entre el correcto va a dejar el aminoácido y se va a ir vacío. Y así van a ir uno a uno dejando los aminoácidos que correspondan a cada uno de los codones. Porque el ARN mensajero, cuando le dejan el aminoácido, se corre. Y entonces hay otro codón para que venga otro anticodón de otro ARN de transferencia y así uno a uno se va a ir sumando el aminoácido que corresponde en la cadena que se está formando. Ah, súper. Esa era mi duda, si complementaba ese segmento de la cadena. Gracias. Claro, se complementan siempre, se leen de A3, codón, 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 codón. Cuando corresponde, deja el aminoácido, entonces ese que ya le dejaron el aminoácido, el ARN de mensajero se va corriendo, como si hubiese una cinta entre las dos subunidades del ARN del ribosoma. Ah, gracias. De nada. Entonces, nosotros acá, fíjense que este esquemita también a mí me gusta, por eso lo pongo porque resume un poco esto. Entonces, acá tenemos el ARN de transferencia, que es el que estábamos hablando recién. Fíjense que adentro del núcleo tenemos la doble cadena, esa escalera caracol que habíamos hablado. Se forma la burbuja porque se abre la cadena, un segmento se abre, estamos hablando de lo que pasa dentro del núcleo, que es esto celeste de arriba, y sobre eso se va copiando el ARN mensajero. Ese ARN mensajero se va a copiar y va a haber primero un pre-ARN mensajero, después el ARN mensajero va a madurar y una vez que está maduro va a poder salir. ¿Cómo sale? Si yo les digo que el ARN sale y el ADN no sale, ustedes me dirán cómo sucede eso. Bueno, sucede eso por varias razones. Primero, por el tamaño. El ARN siempre se copia en pedacitos y los poros nucleares son estructuras magníficas que dejan pasar esa cadena lineal de ácido nucleico. No van a dejar pasar una molécula gigante de ADN que además es doble cadena. Sí van a dejar pasar el ARN mensajero, que es de simple cadena. Entonces, es lo que se ve en la figura. Fíjense cómo se va copiando sobre esa apertura de la doble cadena del ADN un pedacito. Fíjense que es un segmento, copia un pedacito, en realidad se dice teóricamente que copia un gen, y ese ARN mensajero maduro, digamos, va a poder salir a través del poro de la membrana nuclear. Y una vez que está en el citoplasma, fíjense que el ribosoma está representado como si fuese un sombrerito. Si ustedes miran atrás de esas bolitas de colores, van a ver como una estructura circular y van a ver una estructura medio ovaladita abajo de la cadena.
Eso es el ribosoma. Está la parte grande y la parte chiquita, y en el medio va el ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que ustedes veían salir, que las flechas le van indicando por dónde van, pero se ubica en el medio de las dos subunidades. Y el ARN de transferencia está graficado o digamos simplificado como estas subunidades que ustedes ven ahí, que les está marcando el doctor, con los aminoácidos y un codón que le corresponde. Entonces, cuando uno de los, está leyendo este codón, que es el primero, el del amarillo, encontró el amarillo, hizo codón-anticodón la interacción y le puso el aminoácido amarillo, bárbaro, entonces después se va, y ahí se corre y va a pasar el celeste a hacer lo mismo. Y cuando el celeste se corra, va a correr el ARN mensajero y va a permitir que entre otro. Es decir que estas estructuras que ustedes ven ahí como ARNT, el ARNT, que es cada una de estas subunidades que tienen un aminoácido y un anticodón, cada uno de esos es un ARN de transferencia. Se van a ir entrando y saliendo, entrando y saliendo. Las cadenas lineales son los ARN mensajeros y el ribosomal es el ribosoma en sí mismo. Tiene mucho ARN ribosomal. Entonces, ahí están las interacciones. Y fíjense ¿qué tenemos hacia la derecha? Tenemos un collar de aminoácidos. El collar de aminoácidos es la base de la estructura proteica, que luego va a tomar forma en el espacio, obviamente, pero primero se va a formar aminoácido a aminoácido, leyendo los codones del ARN mensajero. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Y entonces, ahora vamos Sí, profe. me alegro. Ahí estaban representados Patri, en realidad los tres tipos de... Patri, déjame aclararle. Les voy a Sí. decir ahora. Se le dice grupo fosfato, pero también se le dice ácido fosfórico. Sí. Sí, porque nosotros en el material de estudio lo pusimos como ácido fosfórico y en mucho literatura aparece como grupo fosfato. Claro. En realidad lo tomamos como igual. Claro. Y después, como último, yo había puesto el esquema que puso el doctor Cusiol en el material de estudio, porque resume un poco las partes más importantes. Es exactamente el mismo mapa conceptual. El mapa conceptual. Pero, claro, pero me parece que es muy gráfico y es como que engloba todo, ¿no? Sí, sí, Patri, la verdad, muy bien explicado. Bueno, me alegro, me alegro. Me encantó la clase. Bueno. Y como verán, está todo resumido, muy resumido en el material de estudio, pero está prácticamente todo y así como lo dio la doctora. Es nuestro deber ampliar siempre el material de estudio. Un par de comentarios nomás por las dudas, para que ustedes sepan que eso no va a estar en el material y no va a entrar, pero que tengan una noción. El ADN está en el núcleo, pero no es el único lugar donde hay ADN. También hay en la mitocondria. Y el ADN mitocondrial, ustedes a lo mejor pudieron haber visto alguna nota, porque hay algunas enfermedades que son de las mitocondrias, del ADN mitocondrial, y cuando una mujer genera óvulos, por ejemplo, con mitocondrias en el óvulo que están enfermas, se pueden hacer transferencia del núcleo de esa señora a un óvulo que no tenga las mitocondrias enfermas, y de esa manera no se evita la transmisión de esa enfermedad que es del ADN mitocondrial. Por ejemplo, les doy un ejemplo de algo que ha salido recientemente y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿El ADN no está únicamente en el núcleo? Está en el núcleo, el ADN, la mayoría, el 90 y pico % está ahí, pero también hay en las mitocondrias, por un lado. Por otro lado, el ARN, los tres principales son el ribosomal, los mensajeros, que hay muchos mensajeros, se van formando a medida que se necesiten, y los de transferencia, pero también están esos pequeños ARN que son muy pequeñitos y que tienen funciones de regulación dentro de la célula para la expresión génica. O sea que
Acá lo que hemos tratado de desarrollar son los principales conceptos, pero los ácidos nucleicos son realmente muy abundantes en la célula, son moléculas muy importantes. Que así eso nomás como para que les dejara una pequeña idea, que por ahí lo vayan a ver en algún lado que hay ADN mitocondrial y nosotros no se lo dijimos, ¿verdad? Eso nomás. Perfecto, Patri, perfecto. Yo les quiero recordar a todos, chicos, que la semana que viene, y a usted también, doctora, vamos a tener un encuentro presencial donde nos vamos a conocer, nos vamos a presentar y me gustaría conocerlos. Ahí vamos a aparecer, nos vamos a dar cuenta quiénes somos petizos y quiénes somos altos. El doctor es alto, gracias a Dios, sí, no es mi caso, ¿eh? Sí, tal cual, sí. Un encuentro presencial vamos a tener a la mañana y a la tarde. Les pido, por favor, que vayan porque se les toma asistencia y seguramente tendremos alguna actividad, algún trabajo práctico para realizar del repaso de todos de algunos de todos los temas. ¿Se entiende o no? Pero más que nada para sociabilizar y conocernos un poco y que les parece que opinen ustedes respecto de cómo van llevando el módulo. Está, chicos. Nos estamos viendo ahora dentro de un ratito nomás con la doctora. Le agradezco mucho, doctora. Muy